Recibe México 2 millones de la sustancia activa de la vacuna china CanSino. Serán envasadas aquí en Querétaro. Afirma que se aplicarán a amplios sectores, pero no dice cuáles. Ofrece la UNAM 20 ultracongeladores para resguardar la vacuna Pfizer, que requiere temperaturas bajas extremas. Podría almacenar de 3 a 4 millones de dosis, mientras México se acerca a los 2 millones de contagiados y 169.760 muertes. La pandemia no cede. Controversia por el aeropuerto, no aeropuerto. Felipe Ángeles decepciona a la mayoría de los mexicanos lo que ayer vio, y López Obrador mientras dice que es el mejor aeropuerto del mundo. Gobierno e iniciativa privada no reman al mismo ritmo para reactivar la actividad económica y específicamente el turismo, afirma la Coparmex. Grave, aprueban con 31 votos y 11 en contra la reforma de la ley de la industria eléctrica. Podría perjudicar profundamente al país, afirma la Cámara Internacional de Comercio. En la información internacional, Estados Unidos declara una excelente noticia. Terminada la emergencia nacional en su frontera sur, se suspenden los trabajos y no habrá más muro de Trump. Biden critica medidas autoritarias de Xi Jinping en su primera conversación con el dirigente chino. Arabia Saudí anuncia importantes reformas a su controvertido sistema judicial organizacional y afirma que hay un mínimo de reacciones adversas. Querétaro innova en formación profesional el sistema penitenciario. Aquí se inicia el refrendo de licencias para bares, restaurantes y otros giros sin costo para los propietarios como apoyo por la pandemia. Tigres cae con la frente en alto ante el Bayern Múnich y queda en segundo lugar del Mundial de Clubes. Le daremos los detalles. En la conversación hablaremos con Alfonso Casabal Delgado sobre la medicina alternativa y la nanotecnología en la ciencia. Empezamos. En El Marqués, el Centro Municipal es una realidad, con nuevas oficinas para brindarte un mejor servicio, más cerca de las comunidades y colonias, y deuda cero por su adquisición. Hoy ya es un hecho. El Centro Municipal El Marqués es un espacio tuyo, un espacio de todos. Está más práctico, accesible para trasladarse. Nosotros ahorita tomamos solamente un camión. Me parece perfecto desde la atención hasta las instalaciones. En El Marqués, juntos cumplimos. Hechos que transforman. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 404 de las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento y empezar a darles a conocer el primer borrador de la historia. Y hoy es un día de una información intensa y de contrastes, mientras que aquí en México existe una verdadera guerra en las redes sociales por lo del aeropuerto, pues militar, porque lo que se abrió fue la pista militar en la que además aterrizaron 3 aviones de las compañías comerciales, de las compañías Viva Aerobús, Volaris, Aeromar y otra de TAR, pero sin tripulantes, sin pasajeros, únicamente la tripulación. 3 personas para hacer esta faramalla de la presunta inauguración de un aeropuerto que fue puesto en marcha hace décadas y que hoy solo vimos una remodelación o ampliación de una pista a la que el presidente López Obrador en su mañanera, en un verdadero exceso, señala que es el mejor aeropuerto del mundo. ¿Vio usted
alguna torre de control, vio cómo se levantó el polvo cuando aterrizó el avión en el que iba el presidente y su comitiva, muchos de ellos sin cubrebocas. Si ese es el México que quiere Andrés Manuel, estamos fritos los mexicanos. Por otro lado, le tengo una extraordinaria noticia. Joe Biden, que está pisando fuerte, declaró hoy, proclamó que la emergencia nacional que emitió la administración anterior para la frontera Estados Unidos-México queda derogado y con ello se termina la emergencia nacional a lo largo de la frontera sur, invocado desde 2019 para la construcción del muro. No habrá un solo centavo más para el muro. Termina esta época de discriminación, de odio y de humillación para los mexicanos con esta frontera de la ignominia. Así están las cosas hoy. También hoy es santo de Lourdes, de Pascual y de Seferino. Muchas felicidades a Lourdes Loría. No sé dónde ande, mi estimada Lourdes, un abrazo en donde estés. A Lourdes Mata, también a Lourdes Ayala y a Lourdes Ramírez Alegría. Le mandamos un afectuoso saludo a Pascual Recendis y a nuestro buen amigo Seferino Ramírez Olvera, que sigue por ahí muy activo en las actividades deportivas y hasta en las políticas. No se separa el buen Seferino, y por supuesto en las sindicales. Bien, vámonos a las efemérides del día con nuestra compañera Gabriel González. En un día como hoy, pero del año 55, en Roma, muere envenenado británico, heredero del Imperio Romano, un día antes de cumplir 14 años de edad, dejando la vía libre a su hermanastro Nerón, de 17 años, para convertirse en el nuevo emperador. En 1858, en Francia, la pastora Bernarda Sobiroz dice haber visto a la Virgen de Lourdes. En 1902, en Bruselas, la policía reprime a mujeres activistas por el sufragio femenino. En 1937, en los Estados Unidos, termina una huelga cuando la empresa General Motors reconoce el Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos. En 1953, en Chile, el Pico de San Valentín, la cima máxima de la zona sur patagónica de la cordillera de los Andes, es conquistada por montañistas argentinos. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Pues hoy entre el mundo católico hay una celebración muy importante de la Virgen de Lourdes, que tiene una gran devoción. Muchas felicidades a todos quienes llevan ese nombre y bueno, igual que todos los días, a los que estén festejando su cumpleaños, recordándoles no fiestas, no reuniones, guarda de los protocolos de la sana distancia, el cubrebocas, el gel, el lavado de manos. Cuidémonos, la pandemia no cede, las vacunas llegan a cuentagotas y ahora estamos peor porque el gobierno ha determinado que no dará cuentas de los contratos que se están celebrando. Hoy por la madrugada se anunció, se lo diremos más adelante, la llegada de 2 millones de vacunas. ¿Qué son 2 millones de vacunas para 230 o 180 millones de dosis mínimo que necesitamos para el país? De los congeladores tenemos 20 que ofrece la UNAM, y en cuanto a las Pfizer, ya sabe usted que requiere de 70 a 80 grados bajo cero
para que se conserven activas. Las de CanSino y todas las demás no requieren este procedimiento, pero si vamos a estar con estas mínimas dosis, vamos a terminar vacunando a la gente en más de un año, en casi 2, según los cálculos de los especialistas. De esa manera no funcionan las cosas, como tampoco funciona bien el aeropuerto del presidente López Obrador. Disque aeropuerto. La verdad, como mexicano, me da vergüenza. Como dicen los jóvenes, me da pena ajena que esté presumiendo una pista que es más bien para uso militar, y cuando echó abajo un aeropuerto de primer nivel, en la que además se perdieron 130,000 millones de dólares. Hasta donde yo sé, hace algunos años, López Obrador fue a España, y ahí su controversia entre su posible origen español. Al señor parece que no le gusta salir fuera del país. Conozco ese viaje a España, habría que, si usted lo busca en internet, por ahí lo documentamos, y el reciente viaje a los Estados Unidos, en donde le sirvió de tapete a Trump. Y ahora, con esa pista, con lo que de veras vio usted ayer, busque los videos, busque las imágenes. Estuve un buen rato analizándolo y me da pena. El señor no conoce el aeropuerto Jara, por ejemplo, en Chicago, el aeropuerto Kennedy, en fin, todos los aeropuertos que tienen los Estados Unidos, el Barajas incluso, que es ya muy antiguo, pero que es tremendamente funcional, el de Frankfurt en Alemania, inmenso y además precioso, los aeropuertos que ha construido en los Emiratos Árabes, esos sí son aeropuertos, esos sí son de primer mundo. Aquí tenemos una pista militar ampliada y la presume como de primer mundo. La verdad, honestamente, como mexicano, como ciudadano, me da vergüenza, me da pena ajena, y que todavía hoy diga que es la mejor del mundo. Cuidado, les insisto que vean la expresión de sus ojos del presidente en cada mañanera. Hoy es Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se celebra el 11 de febrero. Fue proclamada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. También es hoy la Jornada Mundial del Enfermo, el 13 de mayo de 1992, que por cierto es el Día de la Virgen de Fátima. El Papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero como la Jornada Mundial del Enfermo. He decidido instituir la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero de cada año, memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. La celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo tiene, por tanto, como objetivo manifiesto sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible de los enfermos, declaró el ya santo Juan Pablo II durante su ministerio. Bueno, vamos con las noticias nacionales e internacionales con nuestra compañera Gabriela González. En la información internacional, Biden critica en su primera conversación con Xi los abusos y la escalada autoritaria de China. Los frentes abiertos entre Washington y Pekín van más allá de la persona que ocupa la Casa Blanca, tal y como se hizo evidente este miércoles en la primera conversación mantenida entre el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder del régimen chino, Xi Jinping.
Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden expresó así su preocupación por las prácticas económicas coercitivas e injustas por parte de Pekín, la represión sobre Hong Kong y los abusos o los uigures y otras minorías en la provincia de Xinjiang, así como las acciones crecientemente autoritarias en la región, incluyendo Taiwán. El giro que la nueva administración de Biden ha impreso a la política exterior se puede resumir en una frase redonda que al demócrata le gusta decir: Estados Unidos ha vuelto. Ese regreso significa la vuelta de la primera potencia a los acuerdos multilaterales como el Pacto del Clima o a las organizaciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que anunció el pasado lunes. También implica un nuevo talante hacia los aliados tradicionales de Canadá o Europa, lo que sin embargo quedó claro desde la campaña electoral en que el régimen chino ocupa un lugar diferente. En otra información, Polonia estrecha el cerco contra los historiadores del Holocausto. La historia de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, sobre todo de la persecución de los judíos por parte de sus vecinos católicos, sigue arrojando numerosos espacios de sombra, dado que se trata de un campo de investigación reciente en el que solo se ha podido avanzar con amplio acceso a testigos y documentos después de la caída del régimen comunista en 1989. Sin embargo, el gobierno ultranacionalista polaco de Ley y Justicia, en el poder desde 2015, ha lanzado una ofensiva legislativa contra la investigación independiente que se ha traducido en una primera condena contra 2 historiadores conocida este martes y el interrogatorio a una periodista por parte de la policía. 2 investigadores respetados internacionalmente, un profesor de la Universidad de Ottawa y premio Yad Vashem por sus trabajos sobre la Shoah, y Barbara Henkel, directora del Centro Polaco de Investigación del Holocausto, fueron condenados este martes a rectificar un párrafo de un ensayo de 1,600 páginas titulado Noche sin fin. El destino de los judíos en la Polonia ocupada. Deberán rectificar y disculparse, aunque no pagar la multa de 22,000 euros que pedía la demandante. Sin embargo, se considera que la sentencia causa un daño enorme a la investigación del Holocausto. En más información, Arabia Saudí anuncia importantes reformas de su controvertido sistema judicial. El príncipe Mohammed bin Salman, heredero y gobernante de hecho de Arabia Saudí, anunció el pasado lunes la aprobación a lo largo de este año de importantes reformas legales para mejorar la eficacia e integridad del sistema judicial. Pocos días antes, los jueces conmutaron la pena de muerte a 3 jóvenes chiíes y dejaron en libertad provisional a 2 presos políticos con doble nacionalidad saudí y estadounidense, aunque distintas medidas apuntan a un intento de reparar la imagen del reino tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, quien ha prometido considerar los derechos humanos en su política exterior. La reforma legislativa incluye 4 leyes: del Estatuto Personal de Procedimientos Civiles, el Código Penal de Sanciones Discrecionales y la que regulará los testimonios y pruebas judiciales según la información oficial. Estos proyectos, que deben ser revisados por el gobierno antes de su aprobación final en el Consejo Consultivo, constituyen un paso hacia la formalización del corpus legal Arabia Saudí, cuya legislación se basa en la ley islámica y carece de un sistema de leyes codificado, lo que deja mucho margen de interpretación a los jueces y desincentiva a las inversiones extranjeras. En la información nacional, definir al turismo como esencial es el objetivo común de la iniciativa privada y de la Secretaría de Turismo.
El sector privado turístico y el gobierno federal viajan en el mismo barco durante la crisis sanitaria. Aunque no reman al mismo tiempo, hay puntos comunes. Uno de ellos es lograr que la actividad turística sea considerada como esencial para tener mayor margen de operación e impulsar la reactivación. Se trata en principio de fomentar el turismo doméstico que busca activos de naturaleza y cercanos a su lugar de origen. Además, es la única alternativa para hacer frente a los bajos niveles de turismo internacional actual. Hace 6 días, la Confederación Patronal de la República Mexicana destacó en un comunicado que, además de esencial, se debe cambiar a un esquema de empresa segura en el que se refuercen los protocolos sanitarios establecidos para evitar nuevos contagios y se permita así una efectiva recuperación económica. Además, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua, informó que este martes envió directamente una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar que la actividad turística sea considerada como actividad prioritaria. En la misiva, el empresario aprovechó para pedir que sus afiliados sean considerados en los primeros sitios en la campaña de vacunación contra el virus de COVID-19 por estar en la primera línea de atención a los turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido respuesta alguna a la crisis y la crisis se agudiza. En otra información, México recibe 2 millones de vacunas contra COVID-19 de CanSino. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que hoy por la madrugada llegaron a México 2 contenedores refrigerados con 2 millones de dosis de la vacuna anticovid de CanSino. En un mensaje en Twitter, la funcionaria dijo que las dosis serán envasadas en Querétaro y esto permitirá vacunar a amplios sectores de la población. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México reconoce el apoyo del gobierno de la República Popular China y agradeció a CanSino Bio por el puntual envío en la sustancia activa para envasar 2 millones de dosis de la vacuna desarrollada por esa empresa y autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Nuestra gratitud siempre, comentó en Twitter. En más información, Universidad Nacional Autónoma de México ofrece al Gobierno Federal de la Ciudad de México 20 ultracongeladores para resguardar vacunas COVID. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que puso a disposición de los gobiernos federal y capitalino 20 ultracontenedores para ayudar en el resguardo y conservación de las vacunas contra el COVID-19 que lo requieran. Tienen una capacidad en conjunto cercana a las 10.500 litros, lo que permitiría almacenar de 3 millones a 4 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, la cual requiere de una temperatura aproximada de 70 grados centígrados bajo cero, ya que si no se preserva en esas condiciones puede perder su efectividad, señaló en un comunicado. La mayoría de ellos están ubicados en la ciudad universitaria, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Cuernavaca, Morelos, Juriquilla, Querétaro y Morelia, Michoacán. La mayoría de los ultracongeladores tienen capacidad de 500 litros aproximadamente, pesan 300 kilogramos, su tamaño es mayor al de un refrigerador casero y tiene cerca de 36 pies cúbicos. Dependiendo de cómo vengan empacadas las vacunas de Pfizer, estimamos que los 20 equipos darían para almacenar unos cuantos millones de dosis, que sumado a lo que seguramente otras instituciones de educación superior e investigación puedan aportar, sería más que suficiente para almacenar las que vayan llegando, indicó el coordinador de la investigación científica de la UNAM. La Casa de Estudios destacó en el texto que se mantiene en plática con el secretario de Educación Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para ayudar en el proceso de vacunación contra esta enfermedad. Informó para Noticieros UNTV y Express Metropolitano, Gabriel González.
Gracias, muchas gracias, Gabriel. Un poquito más adelante del noticiero hoy sostendremos una conversación con Alfonso Casabal Delgado. Él es director del Centro de Desarrollo de Nutrición Natural y es el líder triple diamante del laboratorio Sankey Nanotecnología. Vamos a hablar sobre esta medicina alternativa, una técnica japonesa muy avanzada, y como una cortesía de esta empresa vamos a ofrecer durante las siguientes semanas una prueba que le llaman ellos un escaneo a través de un equipo muy sofisticado, muy avanzado. Entonces, las personas que nos están viendo y que nos estén hablando, que les interese esta alternativa en la medicina, les ruego que en el mensaje que nos manden le pongan estoy interesado. De esta manera vamos a meterlo en una tómbola y mañana les diremos quién fue la persona afortunada. Habrá 5 o 7, estamos negociando con la empresa cuántos sistemas o pruebas que a través de este equipo con la sangre le determinan a usted qué problema puede tener. Ya nos lo explicará el señor Alfonso Casabal Delgado, con quien nos conectaremos después de la sección de deportes. Me platicaban por aquí, por ejemplo, que en este momento, y yo lo veo muy lógico, si usted tiene cuidado en su sistema inmunológico, las probabilidades de adquirir el COVID son menores. O sea, debe usted respetar los protocolos que ya tenemos del cubrebocas, etcétera, si aquí le recuerdo. Pero esto viene a fortalecer al organismo y es lo que me pareció muy interesante con una empresa muy seria. Entonces, va a haber, como cortesía de la empresa, estos escaneos de su salud y ya nos pondremos de acuerdo. Pero en los mensajes entonces, por favor, póngala ahí, estoy interesado en la prueba gratis. Esta prueba es gratis del escaneo. Serán 5 o 7, vamos a negociar las más que se puedan. Obviamente, este escaneo tiene un costo, pero la empresa lo está donando para buscar la mejoría de la salud de los mexicanos. Ya después, los que quieran, los que tengan su recurso, pues es altamente recomendable. Le doy la información en cifras de el COVID. Lamentablemente, lo que dice el señor Hugo López Contradicciones-Gatell está totalmente fuera de la realidad. No hay ningún aplanamiento, no hay ninguna estabilización. Seguimos, lamentablemente, con esta pandemia que no podemos controlar y tenemos ya 50,017 casos con 3,291 defunciones aquí en el estado de Querétaro. Llegamos lamentablemente a los 50,000. Por eso es que estamos en semáforo rojo y de ahí nuestro llamado a que tenga las mayores precauciones. En México, pues nos acercamos a los 2 millones, 1,957,889, con 169,760 defunciones. Y recuerde que estas son las cifras oficiales que no coinciden con las que nos dio a conocer el INEGI, en donde están mucho más arriba, porque, bueno, pues el INEGI considera las actas de defunciones una cifra más real, más confiable, y aquí hay que reconocerlo, hay un manejo político en esta situación. México ya es considerado el peor país en el manejo de la pandemia y también el peor en la manera en que lo está enfrentando, con esta incertidumbre que tenemos por las vacunas que llegan, que no llegan, que son 2 millones, que las 24 millones de la vacuna rusa, que los 2 millones que llegaron hoy de la China. Bueno, y en el mundo la cifra del terror es dolor, que es estrujarse ante 107,458,667 infectados y 2,357,475 defunciones.
Imagínense nada más, qué terrible. Vamos a los deportes, regresamos a la conversación que les anuncié con Alfonso Casabal Delgado. Adelante, ¿le iba usted al Bayern Múnich o a nuestro equipo mexicano? Adelante con Rodolfo Ramírez, el licenciado. ¿Cómo están, amigas, amigos? Deportivísimo día. Y ya tenemos información. Acaba de terminar hace unos momentos la final del Mundial de Clubes allá en Qatar entre el Bayern Múnich y los Tigres. Y en una jugada polémica, revisada por el VAR, inicialmente el árbitro central había marcado fuera de lugar, se revisa y dan como bueno, y con esa anotación de Benjamín Pavard al minuto 59, el Bayern Múnich se corona y vence a Tigres 1-0. La jugada, un centro donde remata Lewandowski, rechaza Nahuel y Pavard únicamente empuja el balón al fondo de las piolas. Como les comento, se pasaron 3 minutos para definir si era fuera de lugar, no fuera de lugar. El árbitro ya había marcado, pero bueno, finalmente el VAR dice que no era fuera de lugar, el gol fue válido y el Bayern Múnich es campeón de la edición 2021 del Mundial de Clubes. También con este resultado el Bayern Múnich logra el sextete, campeón de todo, ya, para acabar rápido. 6 títulos en un año calendario futbolístico y empata lo logrado por el Barcelona hace ya 11, 12 años, allá por el 2009. Bien por Bayern Múnich y también bien por Tigres, porque hacen muy buena labor, muy buena chamba. Lástima que no se pudo coronar con el título, pero creo que hay que estar orgulloso de este equipo mexicano que estuvo en la final del Mundial de Clubes. En fin. Y en el partido por el tercer y cuarto lugar, el Al-Ahly vence en penaltis al Palmeiras de Brasil. En tiempo regular empataron a 0 goles y bueno, Palmeiras, ahí yo podría decir que es un fracaso absoluto porque queda en cuarto lugar y es el campeón de la Copa Libertadores. Al-Ahly, tercer lugar. Y el día de hoy en el campamento de Gallos Blancos, el Piti Altamirano, director técnico del equipo plumífero, en la conferencia matutina menciona que están muy motivados con los resultados obtenidos, sobre todo el último resultado ante Pachuca. Hay muy buen ambiente en el equipo y que están listos para enfrentar el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Azteca a las Águilas del América. Esperemos que Gallos traigan un buen resultado. Hace falta sacar unidades en visita, no lo logramos, pero bueno, será una aduana difícil en América. Pero confiamos también en nuestros Gallos Blancos. Sigue el Abierto de Australia, sigue todo normal, no hay nada fuera de contexto y en la rama femenil avanzan sin problema la sembrada número 1, Ashley Barty, Svitolina, la número 5, y hoy tienen acción la 2, la 3, la 4, todo normal. En la rama varonil, Medvedev, sembrado como número 4, le costó trabajo, mucho trabajo, pero gana su partido en 4 sets. Rafael Nadal, sembrado número 2, gana su encuentro sin ningún problema. Aquí lo curioso es que en el segundo set iba a sacar Nadal, mucho ruido en el estadio, gritos y todo, y de repente una señora le hace la famosísima batiseñal aparentemente a Nadal. Él lo toma con mucha filosofía, pregunta si es para mí, etcétera. Bueno, una situación fuera de lo normal en el Abierto de Australia. En el público, esta señora de la batiseñal fue retirada finalmente del estadio. Nadal, muy bien, ganó su partido y no se enganchó, que eso también lo toma con mucha risa, filosofía. Me gustó mucho de Nadal, ¿no? Sorteo de Conca Champions. Y los octavos de final quedaron en los equipos mexicanos de la siguiente manera. El América va a jugar contra el Olimpia de Honduras. Cruz Azul contra el Arcaia Fútbol, equipo de Haití. Monterrey se va a ver las caras con el Club Deportivo Pantoja de República Dominicana. Y León va a esperar al ganador en el fútbol canadiense en la final entre el Hamilton y Toronto.
Estos partidos, los de ida, serán entre el 6 y el 8 de abril, partidos de vuelta la siguiente semana del 13 al 15 del mismo mes. En apariencia, quien la tiene un poco más complicada es el América, pero no hay enemigos fáciles, hay que jugar los partidos y hay que ganarlos. En fin, ya veremos el mes que entra, en 2 meses, en abril, cómo nos va a los equipos mexicanos. En fin, amigas, amigos, esto ha sido lo más importante en la información deportiva. Muchas gracias, regresamos. Bien, un partido muy emocionante. Ya nos narró aquí los pormenores Rodolfo Ramírez, pero nos quedamos en el casi, como siempre. Qué tristeza, qué barbaridad, pero bueno, puede ser una buena posibilidad. Ya tenemos en el enlace a Alfonso Casabal Delgado. Él es, ya les comenté, el director del Centro de Desarrollo de Nutrición Natural. Alfonso, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles aquí desde Pues muchísimas gracias por esta conversación que me parece vital, toral, en este momento por el que estamos cruzando. Déjame decirle a nuestra audiencia que, me dicen que me conecte esta situación, que Alfonso Casabal Delgado es maestro normalista egresado del estado de Puebla, también es médico en medicina natural de la Escuela Superior de Medicina Natural y de Nutrición por la Universidad de Anáhuac, en ciencias quirofísicas de la Escuela Palmer de masaje integral y ciencias quirofísicas. También es experto en medicina alternativa por el Centro Universitario de Alternativas Médicas. El liderazgo con John C. Maxwell, Bob Proctor, Jim Rohn y David Blanchard. Es actualmente director del Centro de Desarrollo de Nutrición Natural y socio de la empresa de alimentos ecológicos, líder en más de 22 laboratorios nutracéuticos desde hace más de 30 años y actualmente es el líder triple diamante del laboratorio Sankey de Nanotechnology SADCB. Es un gusto platicar con una gente con esta trayectoria, con esta experiencia y con este conocimiento, mi estimado Alfonso. Pues un placer estar aquí en tu programa. La verdad estamos emocionados después de tantas noticias que hay. En las de deportes pues son buenas noticias, a veces no, pero hay muchas noticias que la gente ya no quiere saber de las tragedias que están pasando con esta pandemia y sobre todo con esta crisis. Pero yo traigo noticias muy poderosas, así que arranco porque hay tanto que compartirles. Yo les comentaba, Alfonso, ¿cuál es tu grado? ¿Maestro, doctor, licenciado? Pues doctor. De hecho tengo doctorado honoris causa, ahí por ahí te mandé también el dato. Me pasaron un pequeño resumen porque es enorme tu currículum y me da mucho gusto platicar con gente de tanta experiencia, de tanta seriedad, que decía yo hace un momento, vivimos etapas muy difíciles y ustedes tienen una tecnología muy avanzada en cuanto a este sistema para proteger al organismo y sanarlo a través de lo que no conocemos muchos. Estamos generalmente acostumbrados a la medicina alópata y le tenemos desconfianza a todas estas alternativas que surgen y que son muy serias. La acupuntura china, por ejemplo, yo he tenido testimonios de gente que ha logrado mejorarse y ustedes tienen un sistema muy avanzado. ¿Nos quieres platicar de él, por favor? Con mucho gusto. De hecho, este es un sistema japonés. Yo también respeto mucho la medicina tradicional china. De hecho, hay mucho que aprender ahí. Y además, lo que trae Japón es lo más innovador que hay. Y ya no es alternativo, ya es contundencia total dentro de las ciencias de la nanotecnología, que además es el futuro. Y voy a hablarles un poquito de lo que es la nanobiotecnología. Sí, adelante. No habíamos entrado en este continente, hablo desde Estados Unidos hasta Perú,
hasta el Machu Picchu y más allá, no había una tecnología tan avanzada como lo hicieron los japoneses. Es más, Cuba, donde yo también he estudiado, en la Universidad de Camagüey, están avanzados, pero ya los dejaron, pero muy lejos, ya que estos japoneses, yo creo que todos los que están aquí y que nos hacen el favor de escuchar y ver, saben muy bien que Japón no solamente se ha adelantado en crear las mejores pantallas de Sony con nanocristales, sino también ya en autos están arrasando prácticamente. ¿Y eso por qué? Porque las tecnologías para el japonés es la prioridad. De hecho, la estrategia de Japón es ir hacia todas las tecnologías de punta. Y curiosamente, hace 11 años, uno de los socios que con nosotros fuimos pioneros en lo que es alimentos orgánicos, ecológicos, hizo la iniciativa de irse a Japón y conectar con el científico más poderoso del mundo. Estamos hablando de el científico que es director manager affair del Instituto Luis Pasteur de Japón, el doctor Kide Deas. Y él es el pionero, el iniciador de esta nanotecnología. Y pues ya a partir de hace 11 años tenemos esta tecnología aquí en México. Y explicando lo que es la nanotecnología, el término nano quiere decir pequeño, a una escala molecular. Todo lo que se hace a una escala molecular se ha vuelto poderoso. Por eso la nanotecnología ya se encuentra en las ingenierías químicas, en las de autos, ingenierías en varios sistemas y sobre todo en el área de electrónica. Pero no habíamos visto una tecnología nano en la alimentación. Entonces, allá el doctor Videdeas dice, es mejor que las personas puedan tener a una escala pequeña los nutrimentos a base de metabolitos, que ahorita también voy a explicar, porque esa escala es a donde podemos realmente nutrir a la célula desde la mitocondria, incluso llegar al ADN, o sea, esa cadena genética que traemos todos y todas, y es ahí donde atacan los virus, las bacterias. A esa escala, ese es el objetivo del enemigo, que es un terrorista nano también. Por eso entra por todas partes. Entonces, imagínense, se crea un alimento, como lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento, pero con esa escala nanométrica. Y para esto, yo quiero explicarles un poquito lo que es el tamaño de una persona, es de 1,70 m aproximadamente, en la zona norte, y por ejemplo, una hormiga se mide en milímetros, una célula se mide en micras. Por eso usamos unos microscopios que traemos de Japón para ver a esa escala, que es la medida de la célula, cómo se encuentra la célula y cómo se encuentra la microcirculación. Y es impresionante cómo a los 6 segundos estas escalas se ven completamente activadas por esta tecnología que llega a esa escala y más allá. Entonces, el tamaño nano, que es todavía más pequeño, ya no lo vemos, es indivisible. Y esa escala nano es a donde nosotros estamos llegando con esta tecnología. Imagínate nada más, un virus como el que ya estamos viendo ahorita, que está por todas partes, ¿sí? Ese se mide en 300 a 400 nanómetros. Nuestra tecnología es de 300 a 600 nanómetros. Entonces, ahora sí estamos a la escala, a la par. Pero aquí lo interesante es cómo poder hacer un equilibrio entre bacterias, por ejemplo, que son malas, y bacterias buenas, que también tienen un tamaño pequeño. Entonces, aquí la clave es la microbiota. La microbiota es toda la flora y fauna que está en el intestino, que está en el cabello incluso. Se dice que somos más de 80% bacterias, pero están desbalanceadas. Tenemos un 85% de bacterias malas y un 15% de bacterias buenas. Entonces, ¿cuál es el secreto de Japón? Crea una nanotecnología con una nanosfera. O sea, estas bacterias que son muy pequeñas, vamos a fortalecer a las buenas bacterias que son menos, con metabolitos que vienen a una escala nano, como ya dijimos, ese tamaño que ya es indivisible, y con unas nanosferas, o sea, un vehículo que las lleve seguras hasta llegar a la célula y poder nutrir a las células desde adentro, protegerlas. Y se logra lo que nunca se había hecho, que más del 95% del ingrediente, que son antioxidantes, que son nutrientes, metabolitos, puedan llegar ahí.
Es algo fantástico y que puedan ayudar incluso al ADN, a todo lo que es los sistemas en general del cuerpo. Ustedes ya lo vieron en el sistema circulatorio, cómo se activa la circulación. Si la circulación se activa, todo se va a activar. Entonces todo va a estar bien, todos los sistemas van a funcionar bien. Y eso es lo sorprendente de esta tecnología, que es tan simple, porque dice el japonés, ¿para qué nos complicamos y hacemos tantos productos? Dice, mejor hacemos unos cuantos, y por ejemplo, nada más dejamos nuestros refrescos que nos hacen todo lo contrario, ¿sí? Que nos están incluso matando, haciendo que cada vez haya más personas con enfermedades crónico-degenerativas, y cambiamos de refresco, ¿sí? Aquí nada más es un sobrecito que vienen en cajas así maravillosas, que además tiene una presentación estupenda, y hay un sobrecito. Nada más un sobrecito tiene 14.147 millones de nanopartículas de antioxidantes. Y se vacía aquí en mi bebida. Le hago un movimiento para que quede bien diluido y me lo tomo. Y estoy dándole una nutrición a todas mis células, desde el cabello hasta la punta de los pies. Es una de las tecnologías más ricas, porque además sabe muy sabroso. Me imagino que ya lo probaron allá. Sí, yo ya lo probé. Tiene obviamente todos los certificados que se requieren, ¿no? En cuanto a los organismos internacionales o nacionales para hacer un producto muy, muy efectivo. Así es, tiene incluso una certificación kosher. O sea, totalmente orgánico. Algo que me encanta del japonés es su honestidad brutal. O sea, los valores con los que ellos hacen precisamente, todo lo que ellos intencionan hacer, lo hacen con amor y con honestidad brutal. Por eso tenemos la plena confianza de que esto que ha llegado a México es una bendición. ¿Para qué? Para los niños pequeñitos que no consumen verdura, por ejemplo, aquí en una sola formulación de estas, que se la pueden dar hasta en el biberón a los pequeñitos, o a los niños como si fuera un refresco, que tristemente consume más de los otros refrescos. Y el daño que nos hace. Exacto. Y equivaldría a más de 30 kilos de verdura que nunca se van a tomar en su vida. Imagínate, qué maravilla, ¿no? Y esos niños nunca van a tener enfermedades de anemia, ni leucemias, ni nada de eso. Porque el japonés cuando llegó aquí a México nos dijo, lo más importante es prevención. México no está previniendo ni Latinoamérica. Aquí ya que el niño ya que está ahogado ya es cuando quieren tapar el pozo. ¿Cierto o no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor, en todo lo que estás diciendo. Primero, la cultura japonesa, es decir, porque es toda una cultura. Yo he puesto aquí el ejemplo de lo que ocurre allá en Japón. Si encontraron una cartera en la calle o se quedó por ahí en el metro, si esa cartera no es mía, es de alguien. Lo que aquí no ocurre, por decir, lamentablemente tenemos que reconocer eso. Entonces, en sus investigaciones científicas, quiero decir, que con esto quiero hablar de la cultura, de lo que tú acabas de mencionar, de esta moral, de esta ética, de esta eficiencia que se tiene. Y bueno, para usar un ejemplo coloquial, se va a oír tal vez un poquito mal, pero es totalmente lógico. Es como si limpiaras las cañerías. Tu sistema circulatorio va haciendo que ahí donde tienes un problema, si ya lo tienes, lo ataque, y si no, lo prevenga. Tú hablabas de la cultura de la prevención. En el caso de los niños, pues es súper recomendable desde mi punto de vista. Y en el caso de nosotros, las personas mayores, porque déjame decirte que yo ya lo empecé a tomar hace 3 días, y honestamente tengo que ser muy serio y muy profesional. Este es un medio muy acreditado, y honestamente estoy sintiendo cambios muy en lo positivo. Por eso es que nos interesa que este sistema, esta tecnología, estos productos, porque no es un medicamento, estos productos lleguen a toda la población. ¿Algo que quieras agregar, mi estimado doctor? Realmente yo estoy emocionado por estar aquí en tu programa, porque a mí me encanta difundir esto.
Desde antes que conociéramos a Japón, en la Secretaría de Educación Pública fui asesor del programa de nutrición escolar, que no había ningún programa de nutrición escolar, y desde ese entonces, que ya van para 20 años que pasó, no encontrábamos niños sanos, y eso estamos hablando de hace 20 años. Ahorita, los niños que hacemos estudios con ese escáner que tú ya viste, que por cierto podríamos hacer una campaña ahí contigo. Vamos a empezar a obsequiar de la gente que nos llame, vamos a rifarlo, y la idea del proyecto, hablando aquí con la empresa que se maneja específicamente, vamos a obsequiarles el costo del escáner, y pues vamos creciendo, vamos haciendo una gran acción multiplicadora para procurar la salud y la prevención que tanta falta nos hace en este momento, doctor. Así es, y se van a sorprender. A mí me encanta que Japón siempre nos sorprende. La verdad, cuando llegaron aquí hace 11 años, ni siquiera teníamos idea de lo que traían. Lo único que tuvimos de confianza es que venía de Japón, y eso fue todo. Y empezamos con una fórmula, y ahora que tenemos 4, y que las 4 son poderosísimas, y que las están mejorando, ya tendremos tiempo de hablar del Kaizen japonés, que es la mejora continua, es lo mejor que nos ha pasado. O sea, ellos están revolucionando su tecnología año tras año. Y ahora el resultado lo vemos en 6 segundos en esos escáneres. O sea, nuestro público va a sorprenderse cómo están sus células, cómo sus hijos están contaminados. Esos aparatos no los teníamos hace 20 años, pero en los estudios que hacíamos de nutrición, veíamos una falta de nutrición en la mayoría, aunque fueran las escuelas ricas. Hoy en día esto es lo mismo, pero ya se multiplicó. O sea, hay niños desnutridos por todas partes, niños con bajas defensas, niños que de veras su mente, su cerebro no está dando mucho. Y esto alimenta al cerebro, que eso es lo maravilloso. Alimenta a todos los sistemas, y eso es lo único que necesita nuestro cuerpo. Necesita la materia prima para que se potencialice el sistema. Y entonces aquí traemos la materia prima, pero con una escala nano, donde el estómago va a recibir todo, lo va a ser biodisponible 100%, que esa es la garantía de esta tecnología. Y hay muchas vitaminas y muchos productos en el mercado, pero ya se quedaron verdaderamente atrasados en esos vehículos que se pierde la mayoría en una tableta, en una cápsula, ahí en el estómago. El ácido gástrico destruye prácticamente ya lo poquito que tuviera bueno. Sí, entonces, que tiene efectos negativos secundarios. Sí, y bueno, algunos que podrían ser buenos se llegan a perder por ese efecto destructivo del ácido gástrico. Entonces aquí tiene la ventaja de que lo que se estén tomando de algún suplemento se va a poder absorber, porque vamos a mejorar el sistema de absorción. Y lo que llevamos, eso sí es una garantía, que van a llegar esos metabolitos que son una maravilla y que son el secreto por lo que Japón tiene fíjense, Japón tiene la cantidad de gente más longeva que hay en el planeta, y también la gente más rica. Acabamos de tener ese dato. O sea, es donde más millonarios hay per cápita en una población de 120 millones de habitantes. Porque hay más energía para trabajar, así lo entiendo, lo debo entender. Imagínense vivir más de 100 años. Ya lo tenemos nosotros. Así que si alguien pensaba que iba a morir a los 65, a los 70 o 75 ya por mucho, aquí vamos a aumentar 30 años de longevidad de vida. Pero con energía y calidad de vida, que es lo importante. Exactamente, eso es lo más importante, porque muchos no quieren llegar a vivir 100 años porque ya se imaginan llegar prácticamente en silla de ruedas. Exacto. O ya hospitalizados, ¿verdad? Pero sí, llegar bien. Ese secreto ya está aquí está. ¿Cómo es que esos japoneses han logrado esa hazaña y van por más? La meta de ellos es llegar a los 170, 180 años. Y además hay 2 cerebros, 2 mentes brillantes en este laboratorio, de las 10 mentes brillantes que están trabajando por esa longevidad, por extender la vida de las personas. Entonces, con calidad y salud. Exactamente. Y esas son las noticias que traemos. Hoy solamente estamos hablando de algo general, pero vamos a tener la oportunidad de compartirles temas muy interesantes, incluso de la economía de Japón. ¿Por qué son tan ricos y tan sanos? Vamos viendo todo eso que parte de la salud. Doctor,
Alfonso Casabal Delgado, es un placer platicar contigo, sabes cómo está el tiempo en la televisora, pero vamos a continuar semana tras semana y a obsequiarles con la gente que nos esté llamando su primer prueba de escáner para hacer que tengamos un México más sano, más fuerte y más rico, como lo estás comentando tú. Muchas gracias, doctor. Gracias por ese maravilloso programa que tienen. Nos vemos la semana que entra. Primero Dios. Claro que sí. Que la pasen súper bien. Bien, pues el doctor Alonso Casabal Delgado. Ve usted la energía, ve usted esa fuerza que transmite. La verdad, desde ahí empezamos muy bien. Esto no tiene nada que ver con los productos milagro ni nada, es a base de la ciencia, de la tecnología, de esta nanotecnología. Por ejemplo, yo le comento que una de mis hijas es ingeniera justamente en sistemas de ingeniería en nanotecnología, y desde entonces supe yo de esta situación. Entonces se avala esto, la seriedad, que nada tiene que ver con muchos otros productos que pues les llaman milagro, que curan todo y no curan nada más esquilman a la gente. Y aquí, bueno, tenemos el aval de la seriedad de esta empresa y de los médicos, de las mentes brillantes de las que nos acaba de hablar Alfonso Casabal. Muy recomendable, llámenos, póngale por favor que usted está interesado en es decir, todo debe partir de un diagnóstico. Hay un equipo, usted pone su mano y ahí le empieza a ver cómo está la sangre sin necesidad de que lo pinchen como tradicionalmente se ha hecho. Vamos a emprender esta campaña, como tenemos la campaña, también recuérdelo aquí, de la vacuna mexicana, de los estudios que está realizando la Universidad Autónoma de Querétaro en conjunción con la UNAM, con el Tecnológico de Monterrey y con otras instituciones muy prestigiadas. No se les olvide, por favor, abra su cartera, abra su corazón, abra su chequera. Necesitamos terminar esta vacuna, porque yo insisto, y aquí se los informo cotidianamente, hoy llegaron 2 millones de vacunas de las chinas. Bueno, ya dijeron que todas son buenas, vamos a suponer, pero 2 millones contra un universo de 126 millones de personas, ¿cuándo vamos a terminar? Y la gran alternativa es esta, y lo grave, lo triste, es que el compromiso que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores de apoyar financieramente esta investigación no lo ha cumplido. El señor Ebrard se la pasa, al igual que su patrón, pues diciendo mentiras, y mientras aquí seguimos los mexicanos padeciendo de defunciones y de contagios. En información local se nos fue el tiempo porque estaba muy interesante. Doy los números telefónicos para que nos llame, para ver si le toca vamos a arribar un tratamiento cada semana. Nuestros números 442-187-0883, 442-195-1217. Estamos transmitiendo, recuérdelo, en vivo a través de las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Búsquenos en todos los Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Yo no sé mucho de eso, pero acá el equipo sí lo sabe, y usted nos puede ver a través de esos sistemas y llegamos a todo el mundo. Este programa lo vamos a enviar a Japón, por ejemplo, para aumentar allá nuestra cobertura. Aquí en Querétaro, el sistema penitenciario innova en formación y profesionalización. Por primera vez en la historia del estado de Querétaro, el sistema penitenciario, que ha sido tan controvertido, cuenta con servicios profesionales de carrera, el cual es el carácter obligatorio y permanente con la finalidad de gestionar la integración y el desarrollo del personal idóneo para cumplir la función penitenciaria, siendo un instrumento para la implementación del modelo de profesionalización policial y de custodia. En la presente administración, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro ha privilegiado la capacitación, formación profesional del personal penitenciario de seguridad con el objetivo de garantizar el derecho humano al trato y estancia digna hacia las personas privadas de la libertad, como ha sido la instrucción del gobernador Francisco Domínguez Servién. Actualmente, el total del personal de seguridad ha cumplido su proceso de formación bajo el servicio profesional de carrera penitenciaria,
y ha establecido como base fundamental la regulación de los procesos de convocatoria, reclutamiento, selección, certificación, formación inicial única, ingreso, formación continua y permanencia. Aquí es importante. Claro que la profesionalización y la preparación es buena, pero en estos momentos de COVID tenemos por ahí algunas informaciones, pues que tenemos problemas serios en el sistema penitenciario y no se le ha dado toda la atención que se requiere. Por eso es importante tener este sistema. Por otro lado, la vocería organizacional aquí en Querétaro habla sobre la reacción de las vacunas en una emisión dedicada a las vacunas que podrán llegar a México en las próximas semanas y meses. Ese es lo que les digo. La verdad, no tenemos información y ahora ya fueron reservados los contratos. Entonces, quién sabe cuándo, quién sabe cómo. Pero, de cualquier manera, aquí el comité que tenemos integrado, que continuamente se reúne, informa de que pues hay confianza en toda la serie de vacunas. El vocero Rafael López González informó que el pasado 4 de febrero el modelo de vacunación diseñado por Querétaro obtuvo el reconocimiento de las autoridades federales en salud gracias al grado de coordinación interinstitucional que lo soporta, pues integra la participación activa de especialistas que forman parte del Consejo Estatal de la Vacunación, COEVA, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que a ese yo no le tengo nada de confianza, la verdad, y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, entre otros. Para registrarse, las y los interesados deberán entrar al sitio web www.municipiodequerétaro.gov.mx para descargar el formulario básico y regresarlo junto con otros datos como son número de licencia, domicilio del negocio, nombre del titular o representante legal. No, perdón, esto es otro asunto. Discúlpenme, me confundí. Estamos hablando de la calidad de las vacunas y de repente nos fuimos con los requisitos para las licencias. Una disculpa. Bueno, el asunto es que la vocería organizacional habla de que hay confianza de todas las vacunas que están por llegar. El problema es que no tenemos vacunas. Aquí este comité que trabaja, por cierto, bastante bien, hay que reconocerlo, está listo, el equipo está listo. El problema es que lleguen las vacunas y a ver en qué cantidades nos corresponde. Por el otro lado, discúlpeme, estaba dando yo ya la otra nota que les anuncié. El municipio de Querétaro está dando facilidades para los giros de restaurantes, bares, cantinas, hoteles, salones de fiestas, teatros, entre otros giros, independientemente de algunos apoyos económicos y de que se está analizando la serie de alternativas que se pueden tener, pues está crítica la situación en este y en otros giros. Entonces, por lo pronto les van a condonar el costo de las licencias, pues eso ya es un buen apoyo. Estaba viendo el programa con Santana anoche y con Rafa Piña, que entrevistaron al presidente de la Canirac. Este costo de la anual anda por los 20 y tantos mil pesos, entonces ahorrarse esa cantidad ahorita es bueno, y que tengan la vigencia de sus derechos para poder recibir los otros beneficios. Una buena medida, creo, insisto, que hay un contraste entre la manera en que está trabajando el gobierno federal, con mentiras, con engaños, guardando tratos por 5 años, y el esfuerzo que localmente también en un comité interinstitucional está trabajando para estar prevenidos y listos para combatirlo. Ahí están haciendo lo que se puede. Los que siento que estamos fallando somos nosotros. Mucha gente que le vale a estas alturas del partido, como dirían, con cientos de miles de muertos, y no hay suficiente conciencia. Bien, pues aquí la guillotina ya llegó. La frase del día: la gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. Es una frase de Lionel Hampton. Los dejo con
el estado del tiempo con Anaí Barrón. Hoy en la noche no deje de ver a las noticias con Santana, mañana al mediodía, Lucero del mediodía. No, decir, llámenos y recuerde ponerle ahí que usted está interesado en la rifa de este sistema. De veras, es una situación que yo estoy probando hace 3 días y a poco no me ve con más energía y con más ganas. Funciona, la verdad funciona. Buenas tardes, está comiendo, provecho. El pronóstico de lluvias se esperan fuertes para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Intervalos de chubascos para Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La temperatura máxima registrada el día de hoy de 40 a 45 grados centígrados para el estado de Michoacán y Guerrero. De 35 a 40 para San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El viento con evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Para Querétaro, actualmente su temperatura es de los 25 grados centígrados con una máxima de 25, una mínima de 5, mayormente nublado con vientos del suroeste de 34 kilómetros por hora. El pronóstico